Casi hoy iban a tener una doble predicación. Estábamos a punto de ver, nos disputábamos este lugar con el hermano pastor. Pero bueno, Dios lo quiso así y doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra, de poder estar y de ver a todos los hermanos juntos, unánimes y en armonía. Y eso es lo que Dios quiere, que cada vez que vengamos a la casa del Señor estemos así, de esa manera, ¿no? Juntos, unánimes y en armonía. Y sabe que Dios constantemente nos está bendiciendo y a veces no nos damos cuenta de todo lo que recibimos. Porque a veces tenemos que ver las cosas que otros tal vez no reciben y nosotros sí recibimos, y ya es motivo de dar gloria a Dios, de dar gracias a Dios, de que te podés levantar a la mañana, de que podés tener tu familia, de que podés tener salud, de que podés tener vestimenta. Todo y cada una de esas cosas son motivos de poder agradecer a Dios. Pero en esta mañana quiero compartirles una serie de consejos que la palabra de Dios nos quiere hablar en este tiempo. Y en este tiempo donde realmente necesitamos estar firmes y constantes. Y justamente el título del mensaje se llama Firmes y Constantes. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, que nos dice de la siguiente manera. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y la palabra de Dios nos alienta a permanecer firmes y constantes todo el tiempo. Y en estos tiempos donde a veces estamos viviendo situaciones difíciles, donde a veces nuestra firmeza y nuestra fortaleza o nuestra confianza se ven afectadas. Pero algo firme es algo que no se mueve. Algo firme es algo que está bien plantado, algo que no tambalea, que se mantiene en una misma posición a pesar de todas las cosas que puedan pasar a su alrededor. Y el Señor nos ha proporcionado las herramientas variadas para poder afirmar esa posición y esa postura de estar firmes, como su presencia en nuestras vidas, su palabra que constantemente nos está hablando, nos está fortaleciendo, nos está consolando, que transforma nuestras vidas y también ha puesto a hombres y mujeres capacitados para que en los momentos donde pasemos distintas dificultades nos estén apuntalando, nos estén ayudando, nos estén fortaleciendo. Cuando hablamos de constancia o estar constantes, tenemos que hablar de tener disciplina y de tener decisiones. Hoy hablamos de tener actitud, porque una de las cosas que marcan la diferencia es la actitud ante las dificultades, la actitud ante las situaciones. Podemos tener una actitud buena o podemos tener una actitud no tan buena. Y eso va a marcar la diferencia cuando vengan sobre nuestras vidas ciertas situaciones donde prueben nuestra fe, prueben nuestra confianza en Dios, prueben ciertas situaciones que a veces se pudieran decir que estarían tambaleando, pero sin embargo esa actitud y esa firmeza la encontramos teniendo disciplina y teniendo decisiones que vamos a tomar con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él nos impulsa a alinear nuestro corazón con el propósito, y esto requiere de tener una mente clara y limpia. Hoy también hablamos en la escuela de discipulado de tener la mente de Cristo, tener sus pensamientos, tener sus deseos, tener lo que
Él enseñó a sus discípulos tener esos pensamientos para poder vencer a los malos pensamientos. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder estar firmes y constantes, el estar decididos a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es algo que es casi imposible de cumplir o casi imposible de hacer. Pero sin embargo, cumplir la voluntad de Dios es simplemente obedecer a su palabra. Ser obedientes a su palabra. Ser valientes. Ser atrevidos. En el buen sentido de la palabra, cuando vengan situaciones, creer que Dios va con nosotros, porque Él va a estar todos los días de nuestra vida hasta que Él vuelva. Él no nos va a abandonar, Él siempre va a estar a nuestro lado y va a permitir que ante situaciones difíciles podamos responder de la mejor manera. Ahora, cuando ponemos nuestra vida al servicio de la obra de Dios, ¿saben lo que pasa? Él suple todas nuestras necesidades. ¿Cuántos necesitan algo que Dios haga en su vida? Poné tu vida al servicio de Dios. Poné tu vida al servicio de Dios porque Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a hacer posible lo que a veces para nosotros es casi imposible. Pero Dios, que es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que su amor sobrepasa todo nuestro entendimiento, va a hacer posible lo que vos estás necesitando. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo esta carta a los Corintios, expresaba su preocupación por los problemas que estaba pasando en aquel lugar. Estaban viviendo situaciones como falta de unidad, falsas enseñanzas, inmoralidad. Y tal vez es más o menos lo mismo que hoy está sucediendo a nuestro alrededor. Pero la misión de Pablo fue escribir esta carta para poder ofrecer todo tipo de ayuda, una orientación, una enseñanza, un aliento a esas personas que estaban pasando situaciones complicadas, que tal vez hoy tú y yo la estamos pasando. Ahora la pregunta de esta mañana es, ¿por qué se producen estas situaciones en nuestra vida que nos quieren debilitar? Y hay una respuesta muy rápida que vino a mi mente hace poquito, y que es que aparecen a veces en nuestras vidas pequeñas grietas donde el diablo se quiere meter y quiere comenzar a destruir tu vida, comenzar a debilitarte, comenzar a que tu fe comience a caer, a que tu fe se empiece a debilitar de una manera que ya no crea en lo que dice la palabra de Dios. Esas grietas que a veces vienen sobre nosotros y a veces por estar desenfocados en lo que Dios nos quiere hablar y quiere que nosotros hagamos, comienzan a agrandarse y comienza a producir ciertas grietas mayores. Esto sucede todo el tiempo y es necesario que estemos alertas cada uno de nosotros para que esas grietas no se formen en nuestra vida. Y a veces cuando vemos esos edificios majestuosos, esos edificios altos, si ustedes van a un cierto lugar de la capital federal, van a ver esos edificios tremendos, hermosos, altos, bien construidos. Pero hay algo que lo mantiene en pie y que son sus bases, son sus cimientos, son lo que tiene construido algo que no se ve, que luego se refleja en lo que nosotros vemos. Porque nada que esté a la vista puede mostrar lo que hay en algo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve de tu vida? ¿Qué es lo que no se ve, lo que el mundo quiere ver y lo que Dios está viendo en ti? Si hay alguna grieta, si hay algo que no se ve, tenemos que comenzar a repararlas. Los cimientos son esenciales para la estabilidad,
Porque si su base es sólida y bien construida, puede resistir todo tipo de inclemencias, los vientos fuertes, incluso hasta hay construcciones antisísmicas que por más que pase el sismo más fuerte, no se cae. Lo contrario es si tu base está debilitada, por más lindo y esplendoroso que sea tu edificio, ese edificio se puede llegar a caer y se puede llegar a derrumbar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Estaba fundada sobre la roca. Ahora, imaginémonos esos hermosos edificios, esos tremendos y altos edificios. Si comenzamos a ver que por fuera empezamos a distinguir algunas grietas, algunas rajaduras, y no es que eso afecta es por su estética, sino que hay algo en su estructura que se está debilitando. Hay algo que está produciendo en su estructura que esas grietas comiencen a aparecer. Y eso es una señal de debilidad y también de peligro, porque están indicando que algo está fallando, que algo no está cumpliendo su función, y por eso nosotros tenemos que dar respuesta inmediata para que eso nos siga avanzando. Los otros días empezamos a poner en condiciones un departamento que se había desocupado, y no solo me llamó la atención las grietas que comencé a mirar por todos lados. Había grietas por todos lados, más en la parte de atrás. Grietas que eran pequeñas, grietas que eran más grandes, grietas que tal vez me entraban mi mano y pasaban del otro lado, que se había separado una pared de la otra. Y la verdad que no tomé en cuenta el estado visual de la casa porque, bueno, parecía como que era una casa abandonada porque faltaba limpieza, faltaba un montón de cosas, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fueron las grietas. Y esas grietas que en algunos lugares eran pequeñas, pero en otros eran más grandes, decía, ¿cómo se produjo todo esto si sus bases son firmes? Saben que yo tuve la oportunidad de ver cuando comenzaron a construir esa casa y vi cómo hicieron las bases, vi los hierros que le pusieron, las armaduras que hicieron, el hormigón y todo el terreno, vi todo cómo comenzó esa casa y hoy por hoy, después de unos años, veo cómo esa casa está agrietada, está como abandonada. ¿Y saben qué? Que a veces lo mismo puede pasar con nosotros, con nuestra vida espiritual, cuando comienzan a aparecer algunas grietas, como por ejemplo la pérdida de la pasión por la oración, la pérdida de la pasión por la lectura y el estudio de la palabra de Dios, porque es ahí donde todos sabemos que la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios diariamente y constantemente, y la palabra de Dios es la que nos guía, que guía nuestra vida para que podamos caminar sobre todas las cosas en los propósitos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. La falta de pasión, la falta de comunión con los otros creyentes, porque la comunión con otros que hace fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca.
Una de las grietas más comunes que vemos dentro del cristianismo es aquellos que dejan de congregarse. Aquellos que vienen cuando tienen tiempo. Aquellos que vienen cuando el día está lindo. Aquellos que vienen cuando tienen una necesidad grande. Y creo que la mayor necesidad que cada uno de nosotros tenemos es tener un encuentro diario con nuestro Dios. Es tener ese encuentro diario con Dios. Y esta es una oportunidad cuando se abren esas puertas para poder venir a la casa del Señor y no solamente tener ese encuentro, sino tener la oportunidad de decirle: gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Un corazón agradecido, un corazón humilde, al cual Dios nunca va a despreciar. Otra grieta que podemos nombrar es cuando aparece la duda y la desconfianza en Dios. Y esto sucede en ciertas ocasiones cuando enfrentamos pruebas y dificultades, cuando permitimos que esas dudas entren en nuestra cabeza. Cuando le damos lugar a que la duda gobierne nuestros pensamientos. Cuando dejamos que ya la mente de Cristo tome un pequeño lugar y comience a tomar control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, las cosas de este mundo. Entonces, comenzamos a dudar, comenzamos a pensar de que a veces Dios no nos escucha cuando oramos, cuando le pedimos algo a Dios, que parece como que nuestra oración no pasa desde el techo, sino que se queda ahí en el lugar donde estamos orando. Pero déjeme decirle que Dios, que sus oídos están atentos al clamor de cada uno de nosotros. Sus oídos y su atención está sobre nuestras vidas. Su mirada está sobre nuestras vidas, de lo que hacemos y de lo que no hacemos cada día. Porque Él está siempre a nuestro lado, siempre nos va a ayudar y siempre nos va a corregir para que nuestras vidas sean conforme a su palabra y a su voluntad. Si podemos citar algunos ejemplos de la Biblia, tenemos varios, muchos, pero yo tomé 3 y uno fue, por ejemplo, la caída de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que experimentó una grieta en su vida cuando cayó en adulterio con Betsabé. Y también, no solo eso, sino que luego cometió asesinato para cubrir su pecado. Y esto, ¿saben qué, hermanos? Demuestra que aún el cristiano más comprometido puede llegar a caer. Aún el cristiano más involucrado puede llegar a caer y a enfrentar estos momentos de debilidad. Por eso la Biblia nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Cuidado porque el diablo anda como león rugiente para destruirte, para hacerte caer, y donde le demos una pequeña grieta, él se va a meter. El segundo ejemplo es la negación de Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Sin embargo, lo negó 3 veces. Y esta fue una grieta que marcó su confianza y también su relación con Jesús. Pero luego de un tiempo, Pedro pudo experimentar lo profundo del amor de Cristo sobre él y sobre su vida para poder restaurarlo totalmente. Por eso, si alguna vez nosotros hemos dejado que entre algún pensamiento, hemos dejado que esos pensamientos gobiernen nuestra vida, es tiempo de dejar a Cristo que comience a tomar su lugar en nuestros pensamientos. El otro ejemplo es el descuido de Sansón, que él era un hombre nazareo, famoso por su fuerza extraordinaria
cuyo secreto fue descubierto por Dalila, quien lo traicionó con los filisteos. La historia de Sansón nos enseña la importancia de mantenernos espiritualmente vigilantes y proteger nuestros corazones contra todo tipo de tentación. Por eso la Biblia nos aconseja que debemos de velar y orar para no entrar en tentación, de poder mantenernos conectados con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunidad de los hermanos. Es importante que utilicemos todos los recursos que tenemos para poder no entrar en tentación, para que esa grieta no se produzca y produzca nuestra caída. Después de un par de días, comenzamos a reparar el problema de las grietas de esa casa. Tuvimos que romper el piso, parte del piso. Tuvimos que ir muy profundo porque encontramos que había una serie de cañerías que estaban de una forma mal armada o defectuosa que cada vez que se utilizaba comenzaba a salir el agua y se iban para las bases de esa casa. Comenzamos a cavar, comenzamos a sacar tierra, comenzamos a hacer un montón de cosas hasta que encontramos el problema y lo solucionamos. Y muchas veces el Señor tiene que ir muy profundo sobre tu vida, tiene que ir muy profundo sobre tu corazón para comenzar a ver cuál es el problema donde están o donde se están produciendo esas grietas. Entonces la pregunta de hoy es, ¿cuáles son tus grietas? ¿Cuáles son las grietas que vos crees que todavía están ahí y todavía no la pudiste solucionar? ¿Cuáles son esas grietas que tal vez algunas son pequeñas, parecen insignificantes, pero si no actuamos en consecuencia, va a llegar el momento que esa grieta se va a comenzar a agrandar y va a producir problemas y dificultades en nuestra vida espiritual? ¿Será el temor? ¿Será la falta de confianza? ¿Será la inmadurez? ¿Será la arrogancia? ¿Será la autosuficiencia? ¿Será el orgullo? ¿Será el pecado que nos asedia constantemente? ¿Cuál es tu grieta? ¿Cuál es la grieta que hoy Dios va a cerrar? Hoy Dios comenzará a respaldar y a restaurar esas grietas que muchas veces tenemos sobre nuestra vida. No solo Dios advierte de las consecuencias de ignorar las grietas, sino que Él es el único que puede repararlas. Él es el único que puede reparar esas grietas que muchas veces podemos llegar a tener en nuestra vida. Amén. Y hoy ese Dios está en este lugar. Hoy Dios está aquí para reparar tus grietas. Hoy Dios está aquí para darte aliento, para fortalecerte, para que puedas estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Él es ese es su verdadero propósito, porque Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos cada uno de nosotros. Pero Él nos rescató, nos salvó y hoy podemos disfrutar de su presencia constantemente. Ahora, ¿cómo podemos evitar esas grietas para poder estar firmes y constantes? Y una de las claves es de buscar, como dijimos, una base sólida. Tener una base sólida. Como vimos ese versículo que construyó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Tenemos que buscar la base sólida en Cristo, fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, que es la que nos proporciona los materiales necesarios para hacer nuestras bases sólidas. Cuando leemos, cuando estudiamos, cuando oramos, cuando comenzamos a participar de todas las actividades de la iglesia y nos infunden tanto aliento que no podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es predicar su palabra, que es llevar el mensaje de salvación a otras personas que no conocen, que es orar por las personas que todavía no han llegado a la iglesia y tantas otras cosas. Porque
que hace cuando estamos participando, cuando estamos compenetrándonos en su palabra y solamente cuando estamos en su presencia, no podemos dejar de obviar lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso ahí en el Salmo 119, verso 15, nos dice la palabra de Dios: en tus mandamientos, ¿qué cosa? Meditaré, consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Porque mantener una vida de oración constante hace que nos conectemos más profundamente con nuestro Dios, que los conozcamos mucho más, que sepamos qué planes tiene para nosotros y también para nuestra iglesia. Con la oración viene la dirección. Dios guía tus pasos. Dios te hace tomar buenas decisiones. Dios te hace no errar al blanco, porque a través de la oración Él te va a dirigir hacia dónde debes seguir tu camino. Experimentamos su presencia de forma continua y no a cuentagotas. Yo no sé esa palabra cuentagotas, ¿no? Porque ¿cómo contamos las gotas? Un gotero, bueno, cuentagotas. Estaba escribiendo y puse cuenta gotas y el corrector me puso toda la palabra junta, cuenta gotas. Yo digo, cuenta gotas. Tenemos que experimentar la presencia de Dios de forma continua y no a cuenta gotas. ¿Sí? Tenemos que buscar de lograr que su presencia esté todo el tiempo dirigiendo nuestras vidas. Por eso es fundamental que participemos no solo de los ayunos de los miércoles, con media hora de oración, sino también una vez al mes en A Una Voz, que son ambientes donde venimos a expresar nuestra gratitud y también nos conectamos mucho más con el Señor. ¿Cuántos quieren estar más conectados con Dios? Tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos. Tenemos que orar. Yo la otra vez en el grupo de amistad que están aquí, les propuse, les digo, pero ¿ustedes por qué no se anotan? Y no sé, teníamos que, bueno, a partir de ese momento, todos los miércoles se están anotando en el ayuno y oración, con media hora de oración. Amén. Y hay muchos que lo pueden hacer. Hay muchos que se pueden anotar. Hay muchos que tal vez no alcance la grilla y tengamos que extender más el horario. Pero es importante que nos involucremos en la obra del Señor, en los planes de Dios y sobre todo en la dirección que Dios puso para esta iglesia. Es importante participar activamente en la comunión los unos con los otros, donde, ¿qué cosa encontramos? Apoyo, aliento, fortaleza espiritual, que es lo que nos va a mantener firmes y constantes. Y es por eso que insistimos tanto con los grupos de amistad. ¿Amén? Por eso insistimos tanto con los grupos de amistad. ¿Por qué? Porque en el grupo de amistad, ¿qué pasa? Nos contamos las cosas, oramos por los problemas, proyectamos un futuro, invitamos a las personas, hablamos de la palabra de Dios, recibimos milagros y maravillas y tantas otras cosas que pasan en los grupos de amistad. ¿Cuántos están involucrados en los grupos de amistad? Levanten sus manos. 50%. Perdone. No era mi intención, pero Dios nos está llamando a la reflexión para que seamos parte, actores fundamentales de los planes de Dios y no solamente espectadores de lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Amén. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Todos somos necesarios, todos somos importantes, todos somos elegidos por Dios para cumplir sus propósitos aquí en la tierra.
no te tenés que perder esta oportunidad que Dios te está ofreciendo hoy, de poder ser parte de sus planes y de poder ver la gloria de Dios que tanto estamos anhelando. Porque ¿saben qué? En la unidad, ¿qué hay? Victoria. En la unidad hay victoria. Un cuerpo que está separado no puede funcionar. Un cuerpo que está unido comienza a funcionar de una manera tremenda. Y por último, el arrepentimiento y la confesión son pasos fundamentales para prevenir el derrumbe espiritual y experimentar la restauración de nuestro Dios cuando enfrentemos grietas espirituales. Cuando reconocemos nuestras grietas espirituales y los pecados que muchas veces cometemos, damos el primer paso. Damos el primer paso para que Dios comience a reparar en tu vida esas grietas que muchas veces te detienen. Esas grietas que muchas veces no te dejan crecer en la obra del Señor. Esas grietas que muchas veces te hacen mirar hacia otro lado, donde Dios está actuando. Y este es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar para crecer, fortalecerse, ser constantes, para que la obra de Dios crezca y la gloria del Señor se manifieste. Por eso necesitamos de cada uno de nosotros para poder estar todos juntos como un ejército, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y vamos hacia un mismo lugar. El buscar el perdón y la restauración de Dios se hace a través del arrepentimiento, porque Dios perdona cada una de nuestras dificultades. Nos hace volver de esos caminos que muchas veces transitamos de forma equivocada, porque su amor, el amor de Dios, suple todas nuestras cosas. El amor de Dios es algo que no podemos entender y comparar, porque el amor de Dios, supera todo nuestro pensamiento, todo nuestro entendimiento, y Él nos ama tremendamente. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, Él quiere que tengamos comunión con Él. Segundo, que tengamos confianza y dependencia de Él. Tercero, que tengamos discernimiento espiritual a través de la palabra de Dios. Pedir sabiduría, discernimiento. Cuarto, obediencia y santidad. Que vivamos conforme a los principios bíblicos. Y quinto, que busquemos agradarle y glorificarle en todo lo que hacemos. Amén. Yo voy a pedir que pongas de pie en esta mañana.